En el moldeo por inyección de alta precisión, los buenos resultados no son una casualidad. Para nada. Son en realidad el producto de principios matemáticos muy exactos. Hoy vamos a desglosar cómo la ciencia de los números gobierna cada una de las fases del proceso. Y esta idea es justamente el eje de nuestro análisis. El objetivo es muy claro. Tenemos que abandonar la intuición, dejar atrás la prueba y el error para adoptar un control que sea total, basado en datos y en cálculos. Se trata de transformar lo que era un arte empírico en una ingeniería predecible y sobre todo optimizada. Nuestro recorrido va a cubrir 6 áreas críticas. Vamos a iniciar con los fundamentos estáticos, o sea, geometría y fuerza. Después, avanzaremos a las variables dinámicas del proceso, como son el tiempo y la temperatura. Luego, exploraremos la dinámica del flujo y la presión. Analizaremos el diseño para la contracción, cuantificaremos la calidad con estadística y, ya para cerrar, conectaremos todo con su impacto económico. Bueno, empecemos. Antes de que una sola gota de polímero empiece a fluir, hay cálculos estáticos que son fundamentales, que dictan la interacción física entre la máquina y el molde. El concepto clave aquí es el área proyectada. Ojo, no se trata del área superficial total, sino de la sombra, por así decirlo, que la pieza y la colada proyectan en el plano de apertura del molde. Es básicamente la superficie que la presión de inyección va a intentar separar. Y es que esa área proyectada es el factor clave en la fórmula más crítica del moldeo, el cálculo de la fuerza de cierre. Esta ecuación nos va a determinar la fuerza mínima que se requiere para contrarrestar la presión de inyección y mantener así la integridad del molde. A ver, veamos un ejemplo práctico para que quede más claro. Con un área proyectada de 50 pulgadas cuadradas y una presión de inyección máxima de 8000 psi, la matemática es directa. Se necesitan como mínimo 200 toneladas de fuerza de cierre. Este simple cálculo es el que determina la selección de la máquina correcta para el trabajo, ni más ni menos. Muy bien, ahora pasemos de los cálculos estáticos a las variables dinámicas que se controlan en cada ciclo, el tiempo y la temperatura. Aquí es donde realmente se juega la eficiencia del proceso. El tiempo de ciclo es, en esencia, la suma de sus componentes. Como podemos ver en la gráfica, el enfriamiento es casi siempre el factor dominante. Fíjense, ocupa más de la mitad del ciclo. Por lo tanto, cualquier optimización que se haga en esta fase va a tener un impacto directo y masivo en la productividad. Para calcular el tiempo de enfriamiento con precisión, tenemos que recurrir a la física de transferencia de calor. Esta ecuación, que puede parecer compleja, en realidad lo que hace es modelar la disipación de energía térmica desde el polímero fundido hacia las paredes del molde. Cada variable en esta fórmula es una palanca de control. Es muy importante notar que el espesor de pared, la H, tiene un impacto cuadrático. Esto lo convierte en el factor más sensible de todos. Las temperaturas del material, del molde y de expulsión, junto con la difusividad térmica del material, alfa, determinan la tasa de enfriamiento. A continuación, la dinámica. Aquí lo que vamos a analizar es cómo se comporta el polímero fundido mientras viaja a alta velocidad y presión a través de los a veces muy intrincados canales del molde. La ecuación de Hagen-Poiseuille es absolutamente fundamental para entender la reología. Describe la caída de presión en un canal y nos muestra cómo la viscosidad del material eta, la longitud L, y el caudal Q luchan contra el radio del canal R elevado a la cuarta potencia. Esto ilustra de una manera brillante por qué pequeños cambios en el diámetro de un canal tienen un efecto tan dramático en la presión que se necesita. Pero bueno, toda esta teoría de la dinámica de fluidos, ¿cómo se traduce en algo que se pueda observar y diagnosticar en la máquina, en el día a día? La respuesta está en la interpretación de las curvas de inyección. Ahí analizamos el punto de conmutación de velocidad a presión, los picos que nos revelan restricciones, el área bajo la curva que cuantifica el sobreempaque y, por supuesto, la superposición de ciclos para verificar la consistencia. Cada detalle de ese gráfico es un dato que valida o que cuestiona nuestra configuración del proceso. Ahora pasemos al diseño del molde, que es donde las matemáticas se usan para anticipar el comportamiento del material. Aquí, el objetivo es muy claro: construir una cavidad que compense la física de la contracción. Y el punto crucial aquí es que la contracción es una propiedad inherente y además variable de cada material. Como muestra la tabla, un polipropileno puede contraerse hasta 5 veces más que un ABS. Este valor no es un parámetro de proceso que se pueda ajustar. Es una constante física que debe ser calculada y compensada desde el diseño.
Por eso los diseñadores de moldes utilizan esta fórmula. No construyen la cavidad con las dimensiones finales de la pieza, lo que hacen es sobredimensionarla, precisamente según el factor de contracción del material, para que una vez que la pieza se enfríe y se encoja, alcance las especificaciones deseadas. Bien, una vez que se produce la pieza, ¿cómo se mide el éxito y la repetibilidad del proceso? Bueno, la respuesta está en la estadística. El índice de capacidad del proceso, el famoso CPK, es la métrica estándar de la industria. No solo nos cuantifica la variabilidad, sino que también nos indica qué tan centrado está el proceso con respecto a los límites de especificación. Es, digamos, el lenguaje universal para comunicar la robustez de un proceso de manufactura. Y su interpretación es bastante directa. Un CPK por debajo de 1 es inaceptable, punto. Entre 1.33 y 1.67 se considera adecuado. Y ya por encima de 1.67 estamos hablando de un proceso excelente. Esta escala transforma un concepto estadístico en un objetivo claro y medible para todo el equipo de producción. Y finalmente, conectimos todo este dominio técnico con su impacto en el mundo real, la economía del proceso, porque al final, cada segundo y cada gramo de material cuentan. Analicemos este escenario de optimización. Una reducción del ciclo de 40 a 34 segundos es una mejora del 15%, pero esto se traduce en un aumento de casi el 18% en la producción por hora. Esto demuestra cómo mejoras de tiempo que parecen marginales, pero que están basadas en un análisis preciso, generan un impacto significativo y directo en la rentabilidad. Y en resumen, el poder del moldeo cuantitativo es innegable. Permite optimizar con datos duros, resolver problemas de manera sistemática, garantizar la calidad con control estadístico, reducir costos mediante la eficiencia calculada y, lo más importante, nos da una base científica sólida para poder innovar. La pregunta entonces no es si estas herramientas matemáticas funcionan, eso está claro. La verdadera pregunta es, con todo este arsenal a disposición, ¿cuál es el primer proceso que se va a optimizar?